El poder de los nombres. Úrsula K. Le Guin. El señor bajo colina salió de debajo de su colina sonriendo y respirando con dificultad. Cada resoplido salía disparado por las ventanas de su nariz como una doble bocanada de vapor, blanca nieve bajo el sol matinal. El señor bajo colina contempló el cielo brillante de diciembre y sonrió más ampliamente que nunca, mostrando unos dientes blancos como la nieve. Luego se dirigió al pueblo. «Día, señor bajo colina», le decían los aldeanos cuando se cruzaban con él por la calle angosta, entre casas de tejados cónicos y sobresalientes como los sombreretes rojos y gruesos de las setas venenosas. «Día, día», respondía él a todos. Por supuesto que desear a cualquiera un buen día traía mala suerte. En un lugar tan afectado por influencias como Satis Island, donde un adjetivo descuidado puede cambiar el tiempo por una semana, era suficiente con decir solo el momento del día. Todos le hablaban, algunos con cariño, otros con cariñoso desdén. Era todo lo que la pequeña isla poseía a modo de mago, y por lo tanto merecía respeto. Pero ¿cómo se podía respetar a un hombrecillo regordete y cincuentón que se tambaleaba con los pies hacia adentro, sonriendo y exhalando vapor? En el trabajo tampoco era gran cosa. Se esmeraba medianamente en los fuegos artificiales, pero sus elixires eran ineficaces con frecuencia. Las verrugas que hechizaba reaparecían a los 3 días, y los tomates que encantaba no llegaban a ser más grandes que los melones. Y durante los contados días en que alguna nave extraña se detenía en el puerto de Satis, el señor bajo colina permanecía siempre debajo de su colina, por temor, decía, al mal de ojo. En otras palabras, era un mago por la misma razón por la que el Sarkogan era un carpintero, por negligencia. Por esta generación, los aldeanos se las apañaban con puertas mal colocadas y hechizos inútiles y descargaban su irritación tratando al señor bajo colina con bastante familiaridad como un simple aldeano más. Hasta lo invitaban a cenar. Una vez él invitó a cenar a algunos de ellos y sirvió una colación espléndida con plata, cristal, albaricoque, ganso asado, un chispeante Andrade 639 y budín inglés con salsa fermentada. Pero estuvo tan nervioso que quitó toda la alegría a la comida y además todos volvieron a estar hambrientos media hora después. No le gustaba que nadie visitara su cueva, ni siquiera la antecámara, más allá de la cual en realidad no había llegado nadie. Cuando veía que se acercaba gente a la colina, salía trotando a recibirla. «Sentémonos aquí bajo los pinos», decía sonriendo y señalando hacia el bosquecillo de abetos. «O si llovía, vayamos a tomar algo a la taberna, ¿eh?», aunque todos sabían que él no bebía nada más fuerte que agua de pozo. Algunos de los niños de la aldea, tentados por aquella cueva, curioseaban y escudriñaban y hacían incursiones cuando el señor bajo colina salía, pero la puertecilla que conducía a la habitación interior estaba cerrada por medio de un encantamiento, y al parecer, por primera vez, se trataba de un encantamiento eficaz. Una vez que 2 niños creían que el hechicero se encontraba en la costa oeste curando al burro enfermo de la señora Runa, llevaron allí una palanca y un hacha. Pero el primer golpe surgió del interior un rugido de ira y una nube de vapor purpúreo. El señor bajo colina había regresado temprano. Los niños huyeron. Él no salió y los niños no sufrieron ningún daño, aunque dijeron que de no escucharlo, nadie podría creer que aquel hombrecillo regordete produjera ese horrible y enorme grito, bramido, aullido, silbido. Aquel día tenía que comprar en el pueblo 3 docenas de huevos frescos y 400 gramos de hígado. También debía pasar por la casita de Fogeno, el capitán, a renovar el hechizo de los ojos del anciano, bastante inútil aplicado a un caso de desprendimiento de retina, pero el señor bajo colina continuaba intentándolo. Y por último, se detendría a charlar con la vieja Goody Gold, la viuda del fabricante de concertinas. La mayoría de los amigos del señor bajo colina eran ancianos. Los hombres jóvenes y fuertes de la aldea le producían timidez, y las muchachas le tenían vergüenza. «Me pone nerviosa, sonríe tanto», decían haciendo mohines, retorciendo rizos sedosos alrededor de un dedo. Nerviosa era una palabra de última moda, y todas las madres respondían adustas. «Nervioso un cuerno, lo que sois es tontas. El señor bajo colina es un hechicero muy respetable».
Después de despedirse de Godigold, el señor Bajo Colina pasó por la escuela que ese día se reunía afuera, en el baldío. Dado que no había nadie alfabetizando en Satis Island, no existían libros en los cuales aprender a leer, ni pupitres en los que grabar iniciales, ni pizarras que borrar. Y de hecho no existía un edificio escolar. En los días lluviosos los niños se reunían en el desván del granero común y se ensuciaban los pantalones con heno. En días de sol la maestra Palani los llevaba a donde tuviera ganas. Hoy, rodeada por 30 niños atentos, menores de 12 años, y 40 ovejas distraídas menores de 5, estaba enseñando un punto importante en el plan de estudios: las reglas de los nombres. El señor Bajo Colina, sonriendo con timidez, se detuvo a mirar y escuchar. Palani era una muchacha rolliza y bonita de 20 años. Hacía un cuadro encantador allí, bajo el sol invernal, con niños y ovejas a su alrededor, un roble sin hojas sobre la cabeza, y las dunas y el mar y el cielo pálido y transparente detrás. Hablaba con seriedad, con el rostro enrojecido por el viento y las palabras. Ya sabéis las reglas de los nombres, niños. Son 2, y son las mismas en todas las islas del mundo. ¿Cuál es una de ellas? No es buena educación preguntarle a nadie cuál es su nombre, gritó un niño gordo y veloz, que fue interrumpido por una niña pequeña que chillaba. Nunca podréis decir tu propio nombre a nadie, dice mi mamá. Sí, Suba, sí, querida Poppy, no chilles. Tienes razón, nunca preguntaréis a nadie su nombre, nunca diréis el vuestro. Ahora pensad en ello un minuto y decidme por qué llamamos a nuestro señor hechicero señor Bajo Colina. Sonrió el señor Bajo Colina por encima de las cabezas ensortijadas y los lomos lanudos, y él se puso radiante y aferró nervioso su bolsa de huevos. «Porque vive debajo de una colina», gritó media clase. «¿Pero ese es su verdadero nombre?» «No», dijo el niño gordo, y el chillido de la pequeña Poppy le hizo eco. «No». «¿Cómo sabéis que no lo es?» «Porque llegó aquí solo y entonces no había nadie que supiera su verdadero nombre y por eso no nos lo podían decir y él no podía». «Muy bien, Suba. Poppy, no grites. Tienes razón, ni siquiera un mago puede decir su verdadero nombre. Cuando vosotros, los niños, hayáis dejado la escuela y estéis atravesando el pasaje, dejaréis atrás vuestros nombres de niños y conservaréis solamente vuestros nombres verdaderos, los que nunca deberéis preguntar ni entregar. ¿Por qué existe esta regla?» Los niños permanecieron en silencio. Las ovejas balaron con dulzura. El señor Bajo Colina contestó la pregunta. «Porque el nombre es la cosa», dijo con voz suave, tímida, ronca, «y el verdadero nombre es la verdadera cosa. Conocer el nombre significa controlar la cosa. ¿No es así, señorita maestra?» Ella le sonrió e hizo una reverencia, evidentemente un poco desconcertada por su intervención, y él se fue a su colina al trote, aferrando los huevos contra el pecho. Por alguna razón, el momento que había pasado contemplando a Palani y a los niños le había abierto el apetito. Al pasar cerró la puerta interior con un encantamiento apresurado. Debió de haber dejado 1 o 2 escapes en el hechizo, pues la antecámara vacía pronto estuvo llena de olor de los huevos fritos y el hígado tostado. Ese día el viento era fresco y ligero y venía del oeste. Al mediodía había traído un pequeño bote que llegó al puerto de Satis peinando las olas brillantes. Cuando irrumpió en el horizonte, un chico de vista aguda lo notó y, conocedor como todos los niños de cada vela y cada mástil de los 40 botes de la flota pesquera, corrió por la calle gritando: «¡Un barco extranjero! ¡Un barco extranjero!». La solitaria isla muy rara vez era visitada por algún barco de otra isla igualmente solitaria de la borda este, o por un mercader aventurero del archipiélago. Cuando el barco llegó al embarcadero, media aldea ya estaba allí para saludarlo, y los pescadores se sumaron luego desde sus hogares, y manadas de vacas y buscadores de almejas y cazadores de hierbas jadeaban por las rocosas colinas en dirección al puerto. Pero la puerta del señor Bajo Colina permaneció cerrada. Solamente había un hombre a bordo del barco. Cuando se lo contaron al anciano capitán Fogeno, un cardumen de cejas blancas descendió hasta sus ojos sin vista. «Hay una sola clase de hombres que navegan a solas por la bordada externa: un brujo
un hechicero o un mago. Así que los aldeanos quedaron sin aliento ante la posibilidad de ver por primera vez en sus vidas a un mago, uno de los poderosos magos blancos de las islas interiores del archipiélago, ricas, pobladas llenas de torres. Se decepcionaron, pues el viajero era bastante joven, un sujeto guapo, de barba negra, que los saludó alegremente desde su barco y saltó a tierra como cualquier marinero que llega contento a puerto. Se presentó de inmediato como un buhonero de mar, pero cuando le contaron al capitán Fogeno que llevaba consigo un bastón de roble, el anciano movió la cabeza y dijo: «Malo, 2 hechiceros en una aldea». Su boca se cerró con un chasquido. Como el extranjero no podía decir su nombre, inmediatamente le dieron uno, Barba Negra, y le prestaron mucha atención. Tenía un pequeño y revuelto hato de ropas y sandalias y plumas de piswi para adornar capas e incienso barato y piedras ligeras y hierbas delicadas y grandes cuentas de cristal de Benway, el lote habitual de un buhonero. Todo Satis Island fue a mirar, a charlar con él y quizá a comprar algo. Imposible de olvidar, cacareaba Godigold, quien, al igual que todas las mujeres y todas las muchachas de la aldea, estaba conmovida por la audaz hermosura de Barba Negra. Los chicos también le rodeaban para que les contara sus viajes a lejanas y extrañas islas de la Bordada o les describiera las grandes y ricas islas del archipiélago, las rutas internas, los fondeaderos blancos de naves y los tejados dorados de Havnor. Los hombres escuchaban sus relatos con gusto, pero algunos de ellos se preguntaban por qué un mercader viajaría solo y contemplaban pensativamente su vara de roble. Durante todo este tiempo, el señor Bajo Colina permaneció debajo de su colina. «Es la primera isla sin mago que veo», dijo un día Barba Negra a Godigold, que en la ocasión había invitado a su sobrino y a Palani a tomar una taza de té de junco con el viajero. «¿Qué hacéis cuando os duele un diente o una vaca se seca?» «Bueno, sí tenemos al señor Bajo Colina», dijo la anciana. «Para lo que sirve», murmuró Birt, el joven sobrino de Godigold, y luego se ruborizó hasta el color púrpura y se le derramó el té. Estaba enamorado de la maestra de escuela, pero lo más que había hecho hasta este momento para demostrarle su amor había sido regalar canastas de caballas frescas a la cocinera de su padre. «Oh, ¿tenéis un hechicero?», preguntó Barba Negra. «¿Es invisible?» «No, solamente muy tímido», dijo Palani. «Apenas llevas una semana aquí, ¿no? Y vemos tan pocos extranjeros». También se ruborizó un poco, pero no derramó su té. Barba Negra le sonrió. «Es un buen satinzano entonces, ¿verdad?» «No», dijo Godigold, «no mejor que tú. ¿Más té, sobrino?» «Manténlo en la taza esta vez». «No, mi querido. Llegó en un pequeño barco hace 4 años. Fue un día después que concluyó la arribada del sábado porque estaba recogiendo las redes en la ensenada este y Pondy Coward se rompió la pierna aquella misma mañana. Hará 5 años. No, 4. No, son 5. Fue el año en el que el ajo no se dio. Entonces llega navegando en una pequeña chalupa cargada hasta el tope de grandes cofres y cajas y le dice al capitán Fogeno, que entonces no estaba ciego, aunque sabe Dios que estaba tan viejo como para haberse quedado ciego 2 veces. «Oigo contar», le dice, «que no tiene un brujo o hechicero. ¿No están deseando uno?» «Ya lo creo, si la magia es blanca», dice el capitán, y antes de decir pulpo, el señor Bajo Colina se había instalado debajo de la colina y estaba hechizando la sarna del gato de Godibelto, aunque la piel creció gris y era un gato naranja. Tenía un aspecto bien raro después de eso. Murió el invierno pasado durante el encantamiento del frío. Godibelto se tomó la muerte de su gato, pobre criatura, peor que cuando su marido se ahogó en las orillas largas, el día de la arribada prolongada de los arenques, cuando mi sobrino Birt, aquí presente, no era más que un bebé en pañales. El sobrino de la señora Godigold volvió a derramar el té y Barba Negra hizo una mueca, pero la anciana prosiguió sin desfallecer y habló hasta que cayó la noche.